Bendiciones a todos, espero que estén bien. Yo estuve enfermo en la semana pasada con un resfriado y por eso el mensaje hoy va a ser un poco corto. Entonces, hoy vamos a mirar un pasaje de Juan capítulo 3 y en el próximo mensaje, Dios primero, vamos a hablar sobre otro pasaje de Juan capítulo 3. Y Juan capítulo 3 es un capítulo tan bueno que yo no quería compartir solamente un mensaje corto sobre él. Entonces, Dios primero, vamos a hacer 2 mensajes sobre Juan capítulo 3. Entonces, hoy específicamente vamos a leer Juan 3, versículos 1 a 5. Pero primero oremos. Señor, gracias por este día. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos das. Y Padre, te pido que nos guíes en este tiempo, Señor. Ayúdanos a aprender más acerca de ti, más de tu palabra, más de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, aumenta nuestra fe. Espero que este devocional, Señor, sea de bendición para todas las personas que lo escuchan, que lo ven. Señor, ten tu voluntad en este tiempo. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir lo que tu palabra quiere decirnos en este momento, Señor. Y ayúdanos a obedecer, a responder en obediencia a lo que tu palabra nos dice. Te amamos, te bendecimos, Padre. Gracias por todo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer Juan 3, versículos 1 a 5. Dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow, yo diría que estas palabras de Jesús en versículos 1 a 5 son de suma importancia para toda la humanidad. Porque Jesús nos está revelando lo que se requiere para ir al cielo, para entrar al reino de Dios. Y Él dice claramente: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y en este pasaje, Jesús está hablando específicamente a Nicodemo, un fariseo prominente. Y los fariseos básicamente eran una secta muy religiosa de los judíos que se enfocaban mucho en seguir la ley mosaica y en mantener la pureza ritual. Ellos eran como los gigantes de religión de aquel día. Y en los asuntos de la ley y del judaísmo, ellos eran los mejores líderes en los ojos de la gente. Sin embargo, Jesús le dice a este fariseo, a este hombre santo de Israel, que todas sus actividades religiosas no eran suficientes para entrar al reino de Dios. Porque Nicodemo y toda la humanidad tenía que nacer de nuevo. Y en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la frase nacer de nuevo también a la misma vez significa nacer de arriba. Así que Jesús está indicando que lo que necesitamos como la humanidad es un renacimiento espiritual de Dios. Necesitamos que Dios nos haga nuevos. Necesitamos que Dios nos dé nuevos corazones y nuevas mentes. Corazones y mentes que están listos para obedecerle, para servirle, para amarlo. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. Porque fuera de Dios, cuando no tenemos una relación con Dios, nuestros corazones y nuestras mentes son corrompidos. Necesitamos ser lavados por el Espíritu Santo. Necesitamos una nueva naturaleza de Dios, porque naturalmente somos rebeldes contra Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y eso significa que toda la humanidad
ha pecado contra el Señor. La única persona que no ha pecado en la historia era Jesús, porque Él era completamente Dios y completamente hombre, y por eso Él era perfecto, nunca pecó. Pero el resto de la humanidad ha pecado contra Dios. Hemos cometido transgresión contra Él, hemos quebrantado su ley, y por eso merecemos su castigo. Y también por eso somos pecaminosos y estamos llenos de pecado y maldad. Necesitamos ser transformados. Y en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, todas las personas que han cometido pecado contra Dios son esclavas del pecado. Son esclavos del pecado. Y también hay que reconocer que un verdadero cristiano no va a ser esclavo del pecado. Y bueno, los verdaderos cristianos pecan diariamente, sí. Pero a diferencia de los incrédulos del mundo, los verdaderos cristianos tratan de arrepentirse y luchan contra el pecado. Y tratan de vivir en santidad. Mientras los incrédulos del mundo, las personas que no han sido salvas, continúan en su pecado, en su rebelión contra Dios sin arrepentimiento. Entonces, aún Nicodemo, con su estatus y esfuerzos religiosos, aún él todavía era pecador. Y tal vez él obedecía mucho de la ley, pero su corazón estaba lleno de pecado. Él, un hombre santo de Israel, con su religión, necesitaba ser salvo. Entonces, hagamos la pregunta: ¿cómo podemos ser salvos? Si los ricos y los pobres y los religiosos y los sin religión, los famosos y los desconocidos, si todos ellos necesitan ser perdonados y nacidos de nuevo igual, ¿cómo sucede eso? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis amigos, aquí está la respuesta. ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos escapar el juicio de Dios? Creyendo en Jesucristo. Cuando una persona verdaderamente cree en Jesús solo como su Salvador y su Rey, esa persona nacerá de nuevo, esa persona será salva. Entonces, en conclusión, si estás escuchando este mensaje y eres cristiano, continúa en tu fe. Continúa creyendo en Jesús solo para el perdón de tus pecados, porque tenemos que entender que la salvación no se trata de como orar una vez en la historia, Señor Jesús, entra en mi corazón y ya. La salvación se trata de creer en Jesús, y podemos creer en Jesús por medio de una oración, obviamente. Nuestra jornada de fe puede empezar allá, pero también tenemos que continuar creyendo en Él solo para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que continuar creyendo en Él como nuestro Rey y Señor. Entonces, si eres cristiano, continúa en tu fe. Pero si estás escuchando este mensaje y no eres cristiano, entonces cree en el Señor Jesucristo hoy mismo, cree en Él y sé salvo. Porque la Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No dice que mañana es el día de la salvación, porque Dios no nos promete que habrá una mañana. Y todos nosotros necesitamos estar preparados para conocer a Dios cara a cara, cuando nos paremos en su presencia, delante de su trono, al fin del mundo, pues. Entonces, espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.